literal, perder la vida a causa de él. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde la encontrará. Encontrar la vida significa la vida plena, la vida verdadera, la vida que permita sentirnos como personas completamente desarrollados y orientados hacia aquel que sembró en nosotros el deseo de la vida. Hay muchas formas, es cierto, de dar la vida, pero no se trata solo de dar la vida. No se trata de que nos maten. Se trata de que nuestra vida genere vida. Si no genera vida, no es un verdadero martirio, digamos, en ese sentido. Es una vida que tiene que generar alrededor algo. Sea en la bula de canonización, declara las actas, se refleja mucho un contraste particular, que es, si bien Clara está oculta en el monasterio, sin embargo, a todo. Y es como que se genera alrededor, fuera de los muros de San Damián, toda una vida de enamoramiento y de seguimiento del Señor. Es decir, es una fuerza que genera vida. Si bien es cierto que estamos en un momento muy particular ahora, en nuestro presente, ya el siglo pasado, el siglo XX, fue un siglo donde hubo la mayor cantidad de mártires, digamos, ¿no? Nunca en los 20 siglos de la Iglesia hubo tantos mártires como en el siglo XX. Y continúa. La tendencia no se ha terminado, digamos. Es sumamente fuerte. Es algo que es cierto, tiene también un cierto atractivo. No es algo morboso, pero hay un cierto atractivo en el martirio. Desear dar la propia vida por la fe. Clara decía por su orden cuando hablaba de ir a Marruecos. Quería ir a Marruecos cuando se enteró de estos frailes. Algunos dicen que no fue porque cayó enferma y entonces es como que se diluyó ese deseo, pero es como que hay un cierto atractivo. Que no mide consecuencias, es el deseo de donarse completamente. Es cierto que en la orden en ese tiempo había dos concepciones muy diferentes, muy diferentes. De hecho, durante muchos siglos se silenció el encuentro de Francisco con el sultán. La orden no lo entendía, no podía atribuir un fracaso porque pensaba que era un fracaso lo de Francisco con el sultán. Me acuerdo cuando vi en el convento de Palestrina, no sé de qué año es,
o cuándo fueron hechas las pinturas. Pero había unos frescos en el claustro donde estaba el bautismo del sultán Al-Kamil por parte de Francisco. Es como que no llegaron a asimilar lo que era realmente eso. Y entonces lo silenciaron. Ahora lo podemos ver de otra manera. Y de hecho también los mártires de Marruecos, no es que fue una tan grata noticia. Es decir, después de eso Francisco dice muy claramente cómo se tienen que ir los hermanos cuando van en tierras de sarracenos. Es decir, no litiguen, no contiendan. Estos se pasaban insultando a Mahoma diciendo que era un impostor y un servidor de Satanás. Y claro, tanta fue la insistencia que bueno, les cortaron la cabeza. Pero hay algo así, como estas dos tendencias. Lo de Marruecos fue un martirio sin diálogo. Lo de Damieta fue un diálogo sin martirio. Lo de Francisco. Ahora lo podemos ver con más claridad, porque en aquel entonces era muy difícil pensar en la posibilidad de diálogo y habían demasiados intereses cruzados. Yo no sé si de alguna manera Clara no fue solo porque cayó enferma o porque su sintonía era más con Francisco que con los mártires de Marruecos, en ese sentido. Lo mismo cuando se cuenta de la defensa de la ciudad. Es muy raro poder comprender cómo estos que son como dice, ayúdenme un poco la lección, dice, como unos animales sedientos de sangre cristiana, algo así. Y se van a detener frente a una mujer. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué significa ese resplandor? Es algo muy raro, porque ni siquiera un milagro los habría retenido, si son animales sedientos de sangre cristiana. Ahí hubo otra cosa, y sin duda no podemos pensar que Clara estuviese tan distante de Francisco en cuanto a esa actitud. Al contrario, me parece que tendríamos que pensar que Clara fue al encuentro con lo más precioso que tenía. Con lo más precioso de su tesoro, con todo lo que ella era. Si no, se hace medio difícil pensar simplemente en un milagro sin la posibilidad mínima de un diálogo. Ciertamente no eran animales y a veces las fuentes exageran un poco el tono de ciertas cosas porque no se las entiende bien. Creo que la actitud de los frailes cuando llegaron a Estambul en 1240 era otra. Y se persigue de alguna manera. Es cierto que siempre está la posibilidad del martirio, dar la vida. Y para eso me parece que hay que prepararse. Creo que todo tiene que empezar desde lo más simple. En Clara y en las hermanas empezaba con la vida de oración, el trabajo con sus propias manos y la pobreza. Empezar por ahí. Y si Dios quiere, bueno, ir a donde Él lo diga.
conduce. Quizá aprovecho para hacer un poco de publicidad, pero les aseguro que Turquía tiene necesidad de Clara y las hermanas. Absoluta necesidad en estos momentos. No para hacer otra vida, para hacer esta vida. La vida de sencillez, sin posesiones superfluas. Es esta vida la que hace falta tener. Es esta vida la que todos saben mirar, la que todos pueden mirar y valorar. Es la nueva tierra de la iglesia. Una nueva iglesia hecha de peregrinos, de refugiados, de gente que no posee nada, de gente que simplemente trata de sobrevivir con dolor, pero también con la convicción de que su fe es fuerte, no la cambian por nada, ni aún ante la amenaza de muerte. Dar la vida y recibir la vida, ese es un poco el movimiento que se da dentro de la iglesia, es el intercambio que se da dentro de la iglesia constantemente y que la hace tan madre y tan fecunda.